¿Qué tal, Nínive? Buenas tardes. Bueno, ya solo que empiece aquí la grabación y arrancamos. ¿Cómo les fue con el laboratorio del requerimiento? Bien, bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, Ana. Muy bien. Soy Jenny. Ah, bien, y yo viendo. Es que aquí en mi pantalla me aparece a la par Ana y vi como que ella tenía encendido su micrófono. Ana levantó la mano, sí, dígame. Gracias, licenciada. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdone, fíjese que yo le escribí, no me recuerdo si ayer o hoy, pero he tenido problemas con subir la tarea. Me aparece que ya está lleno y que no puedo subirlo. Hoy estoy investigando y realmente es mi correo el que ya se llenó, o sea, está lleno. Entonces no me deja Drive poder subirlo ni nada. Entonces le mandé la tarea en PDF, se la mandé en Word y hoy me sugería por un tutorial que se la mandara con un enlace, pero no sé si va a ser posible que la vea. Yo le preguntaba ahí que si no se la podía enviar por otro medio. Ujú. Fíjese que es mejor que sea ahí en el Classroom porque así tengo el control de todas las tareas. Si no, a veces a uno se le olvida, fíjese, Ana, o se pierde. Es mejor ahí mismo. Y si usted dice así con enlace, estaría bien. Yo ya se lo mandé con enlace, ahí se lo dejé colgado en el mensajito que le dejé. Ah, ok, sí, sí, mejor. Muchas gracias. Gracias, ¿Qué dice? licenciada. Ok. Meli creo que había levantado la mano. Si era Meli, no. Sí, licenciada, era yo. No, es que como estaba preguntando cómo nos había ido la tarea, pues yo sí le batallé un poquito con lo del idioma, porque estaba, pues incluso pregunté a varios amigos, ¿verdad? Y conocidos que saben otros idiomas, pero sí le batallé un poquito con el idioma. Estaba algo complicado. Ah, ok. ¿Y sus amigos qué le dijeron? Mire, pues tengo una tía que vive en España, ¿verdad? Y yo a principio creíamos que era eh, castellano, pero el castellano, ellos me decían que era castellano puro, ¿verdad? Castellano puro que se hablaba en algunas áreas de España, no recuerdo muy bien dónde, pero al final de cuentas me decidí porque era pues ya lo empecé a buscar con idiomas y eso lo empezamos a buscar, ¿verdad? Con otra compañera, pero el traductor de Google nos ayudó un poco y concordaba un poquito más con el portugués. Además, también por la forma de la escritura y la C que conectaban, em, pues también tengo otra amiga que vivió en Brasil y me dice, fíjate que yo lo veo más, que es portugués del que hablamos acá en Brasil, por las Ah, conexiones, mire. Ajá. ¿verdad? Pero la hija de esta otra mi tía me dice, mira, yo veo que tiene parte de italiano y parte de portugués, entonces yo no te sabría decir a ciencia cierta qué idioma es. Pero pues en mi tarea le colocamos al final de cuentas que era portugués. Ah, ok. Gracias, Nelly. A ver, ¿qué dice Jenny? Jenny también levantó la mano. Pues de italiano casi no tiene. Yo sé hablar italiano, pero no tiene mucho. Yo sí asemejo que es de latín, es una traducción del latín, pero como enchecado, diríamos. Eso y quería decirle a Ana que si su drive está muy lleno, puede borrar los videos más grandes que tenga y con unos 5 o 6 que borre que sean súper pesados, le da chance a subir la tarea, porque a mí también me pasó lo mismo. Ah, ok. Muchas gracias, Gracias, Jenny. Jenny. De nada. Pero el trabajo súper, la verdad, a mí me gustó. O sea, como, la verdad, cómo engañaron a los indígenas para ser conquistados, ¿verdad? Para meterles otra religión que ellos, vamos a hacerlos creer a pura fuerza, ¿verdad? Violando sus derechos.
Ah, ok. Gracias, Jenny, muy amable. A ver, Irma levantó la mano. Sí, Vamos licenciada, a... buenas tardes. Nosotros con mi grupo investigamos el idioma y se nos pareció más al, ya sea castellano antiguo o español antiguo del tiempo de la colonia. Sí, así es como menciona. Ah, bueno, pero a ver, solo vamos a escuchar quién más. Brenda, Brenda levantó la mano. Buenas tardes, licenciada. Fíjate que nosotros también estamos investigando y pues estábamos viendo también que más a latín y a señas y que después mandaron a traer traductores. Ah, ok, gracias, Brenda. Pues fíjense que el idioma en el que está escrito este documento es castellano antiguo, pero como ha ido variando, imagínense, es como el lenguaje, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en la época de nuestros abuelitos, ciertas palabras o ciertas expresiones que se usaban y luego pues se han ido modificando, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, también tenemos un montón de palabras nuevas porque que han ido surgiendo, ¿verdad? A la par que avanza el Internet, el uso de las redes sociales. Entonces, el idioma siempre va cambiando. Y pues sí, es en castellano antiguo. ¿Qué dice Ana? Licenciada, yo solo le coloqué castellano, no importa, o tenía que tener que antiguo. No, está bien, sí, castellano. Ujú. ¿Qué dice Meli? No le convence. No, entonces se podría decir que sí estaba bien. Entonces, cuando me dijeron, le digo, porque yo traté la manera de investigar lo más que pude, que era castellano puro, del más antiguo hablado en España. Sí, digamos, ¿qué? Bueno, es castellano puro. Eh, bueno, castellano como de los inicios, tal vez, o algo así. Ajá, pero castellano puro. Ay, Dios. ¿Qué dice Nínive? Buenas noches, licenciada, con una duda. Yo sí le puse castellano, pero porque investigué y decía que lo escribían con faltas ortográficas y estaba mal escrito y todo eso. Pero como en la pregunta dice en qué idioma se leía, yo supuse que lo leían en español. Ah, ya. Fíjese que, bueno, mire, vamos a empezar entonces a comentar estas 4 preguntas que les dejé, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ampliar otro poquito, ¿va? Nínive. Bueno, gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Para qué se utilizaba el requerimiento? ¿Qué respondieron ustedes? A ver, ahí comenten. Cuéntenos. Sí, ¿qué dice Karen? Buenas noches, Lic. Pues según el documento, el requerimiento era un contrato que tenían las personas para que los indígenas aceptaran la fe cristiana. Ok, gracias, Karen. ¿Qué dice Astrid? Sí, licenciada, que era para obligar a los indígenas, de verdad, a aceptar una nueva religión, algo que ellos no conocían. Ok, gracias, Astrid. Luego, a ver, Ana. ¿Qué dice Ana? Gracias, licenciada. Ahorita le digo, yo lo que coloqué que es esto se utilizó para transmitirles a los pueblos indígenas las razones por las cuales se le debía obedecer y reconocer a la Iglesia Católica y a la corona española. Ok, gracias, Ana. A ver, Viviana, ¿qué dice? Gracias, licenciada. Buenas tardes. Pues también para aceptar la fe cristiana católica y que conocieran como máxima autoridad al Papa y la corona española. Muy bien, gracias. ¿Qué dice? Ay, Dios, había alguien más que había levantado la mano, pero tengo a César, ¿verdad? César levantó la mano. Sí, licenciada, buenas tardes. También podría decir que era un documento legal que que utilizaban los conquistadores para informarle a los pueblos indígenas en nombre de qué autoridad venían a conquistar sus territorios. Y también podemos decir que era un documento legal redactado o respaldado por los emperadores de Roma y la Iglesia Católica, pero realmente era un documento engañoso para los nativos y los indígenas también. Ok, gracias, César. Bueno, era, digamos, con el respaldo del Papa, pero en la corona de España, ¿sí? Ok.
Kaylin, creo que había levantado la mano. No, ya no. Va. Edgar, ¿qué dice Edgar? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Pues yo lo que entiendo es que el documento era para informarle a los indígenas sobre la autoridad que tenía el rey de España y la autorización papal para realizar la conquista. Así también era una advertencia de sometimiento al dominio español y al cristianismo. Y si no lo hacían, pues iban a tener consecuencias. Muy bien, gracias ahí, don Edgar. ¿Qué dice Kelly? ¿Es Kelly o Kaylin? Es que yo ya no miro bien. Muy buenas tardes, licenciada, es Kelly. Ah, ok. Kelly. Fíjese que yo lo que entendí en esa pregunta que es como en esos tiempos era como recolectaban como datos o información para transmitirle a los indígenas, ya que para algunos españoles también en aquellos tiempos era también válido para algunos españoles en ese tiempo. Y ya que si ellos no cumplían pues con esos requerimientos que ellos establecían como una ley en su tiempo, los esclavizaban o los intimidaban que iba a haber guerras, que les iban a quitar a las mujeres, a los niños y a ellos los iban a volver esclavos. Gracias, Kelly. Bueno, a ver, aquí ya estaría Kelly hablando de la pregunta número 3, ¿verdad? Podemos decir en síntesis, entonces, que el requerimiento era un documento legal, ¿verdad? Era obligatorio que los conquistadores lo leyeran a la entrada de los pueblos que iban a conquistar para alertarles, bueno, primero informarles en nombre de quién venían y decirles que aceptaran, ¿verdad? Esa nueva religión y la autoridad de los reyes de España. Y pues luego ya venían también las consecuencias, ¿verdad? Entonces, si vamos a la pregunta número 3, ¿qué consecuencias vendrían para los nativos si se negaban al requerimiento? La consecuencia era que los llevaba a la muerte. Había muerte, dice Karen. ¿Qué dice Nidia? Convertían en esclavos a sus mujeres y a sus hijos y tomaban todos sus bienes. Gracias, Nínive. ¿Qué dices, César? ¿También levantó la mano? Que los conquistadores entrarían en contra de su voluntad y armarían una guerra para lograr someterlos a obediencia, y también dispondrían de sus niños y sus mujeres a su antojo. Gracias, César. Wendy. Buenas tardes, licenciada. Nosotros pusimos que iniciarían ataques de todas las maneras posibles, sin importar las muertes y pérdidas, ya que en el documento redactaron que la culpa no sería ni de los atacantes ni de los gobernantes, y también que serían atacados con toda justicia, que harían guerras por todas las partes hasta obligarlos a obedecer, que tomarían a sus esposas e hijos y los harían esclavos y que tomarían sus propiedades. Bien, gracias, Wendy. ¿Qué dice Anaí? Pues bueno, yo lo que comprendí era que qué consecuencias vendrían serían para los nativos sería la guerra y la esclavitud. Además, estos perderían los derechos sobre las tierras y las llevarían a un desplazamiento forzado, conflictos territoriales, explotación y utilización de las personas para otros fines. Gracias, Anaí. Entonces vemos que primero se presentaban, ¿verdad? Venimos de parte de fulano y fulana, en fin. Y luego, entonces ya les decían, bueno, si ustedes se rinden y colaboran con nosotros, pues van a estar bien, ¿verdad? Pero si no se rinden, si no aceptan, ¿verdad? Someterse a estas autoridades, entonces les va a ir muy mal, ¿sí? El uso de la violencia, ¿verdad? Porque los iban a esclavizar a ellos, a sus familias, iba a venir muerte, los iban a atacar, los iban a despojar, ¿verdad? Entonces,
era una advertencia de un montón de cosas tremendas que podían hacer en contra de los indígenas. El problema era que muchas veces fíjense, al principio se empezó a leer en latín, luego se leía en castellano, pero obviamente era muy difícil que los indígenas comprendieran esos idiomas que eran nuevos para ellos, eran distintos, ¿verdad? Luego, pues, denunciaron también Fray Bartolomé de las Casas y otros religiosos. Miren, o sea, sí lo están leyendo, porque era obligatorio que lo hicieran. Sí lo están leyendo, pero es en otro idioma. Entonces, es pura, lo están haciendo de forma tramposa, ¿verdad? Porque finalmente los indígenas no entienden lo que les están diciendo, solo los quieren esclavizar. Y entonces ya después lo empezaron a leer en castellano. Buscaron intérpretes, ¿verdad? Y así pues ya comprendían, ¿verdad? Los indígenas. Pero sí fueron un plan muy, con mucha maña actuaron los españoles. En la pregunta número 4, ¿qué opinión tenemos acerca de la importancia de este requerimiento? Sí, ¿qué dice Meli? Yo digo de que todo esto fue muy injusto, licenciada, porque ellos eran bien fuertes, porque llegaban y les imponían religión, les imponían deberes, les imponían obligaciones, pero en el requerimiento no menciona ningún derecho. Entonces, así como que era total esclavitud para ellos. Eso fue algo súper injusto, muy, muy, muy injusto para todas las familias y la gente que vivía aquí, de este lado de las tierras, ¿verdad? Porque hubiera sido bueno que así como así venimos a conquistarlos, pero también les traemos el desarrollo de allá, de España y la canción, ¿verdad? Pero yo no leí en ninguna parte que les ofrecían, van a tener derecho tal vez a más comida o van a tener derecho, no, en ninguna parte de ese documento hablaba algo sobre algún derecho. Gracias, Meli. Así es. ¿Qué dice Fabián? Licenciada, buenas tardes. Nosotros en el grupo que reunimos concluimos que la respuesta de la 4, donde dice opinión grupal acerca del valor histórico y jurídico del requerimiento, fue que los españoles se valían de ese documento jurídico para someter a los pueblos indígenas a sus normas para llegar a tener el control absoluto sin importar su objeción. Gracias, Fabián, muy bien. ¿Qué dice Elizabeth? Sí, y también pienso que los españoles, por el hecho de que las otras personas eran indígenas, siento que también tendían a discriminarlas. Bueno, eso pienso yo. Sí, ¿se acuerdan que vimos la clase anterior? Siempre los hacían de menos, decían que no eran personas y así va. Rachel también levantó la mano. Sí, licenciada, desde mi punto de vista, yo creo que en primer lugar, no solamente hablar sobre ejercer, no, digamos, imponer y ejercer la fe cristiana y romper toda clase de organización política o social, digamos, que ellos ya tenían establecida, sino que también lo hacen ver como si fuera un total honor que ellos los hayan, digamos, conquistado, entre comillas, ¿no? Me parece una barbaridad, sinceramente. Gracias, Rachel. Sí, de la forma en la que está redactado, va como que agradezcan que somos nosotros, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Entonces, quedó ese documento, ¿verdad? Como constancia de las estrategias utilizadas por los españoles para dominar y someter a los pueblos que encontraron acá en América, ¿verdad? ¿Qué dice Zulma? Licenciada, perdone, solamente para, es que me está llegando muy lento el audio. Solo para concluir, bueno, en esa pregunta, lo que yo opino es que en un punto de vista de los españoles, ellos hablaban mucho del santo, ¿verdad? Entonces ellos decían, yo llegué a esa conclusión, que ellos decían, bueno, si este santo Dios
Dios lo utilizó para decirle, Dios lo utilizó porque no sé qué ya pasado los Jesús, Jesús lo utilizó para poder expandir el evangelio. Ellos se basaron mucho a los 12, ¿verdad? A lo que Dios utilizaba de ir evangelizando de 12 en 12. Entonces yo siento que ellos estaban demasiado cerrados en la religión. Entonces basándose en eso ellos decían, bueno, no estamos haciendo mal, y por ello siento yo que lo decían con orgullo, estaban haciendo como que estamos salvando sus almas, ¿verdad? Ustedes son menos beneficiosos que nosotros y por lo tanto Dios nos mandó a nosotros a poder a ustedes ayudarlos, porque ellos ahí también en el documento decía de que Dios nos había creado a todos, solamente que unos habían sido más afortunados por haber crecido en un lugar donde había más, que ya no había tanta cultura como la de ellos, pero que a la larga Dios los iba a utilizar a ellos, así como utilizó a los apóstoles en los libros anteriores, para poder evangelizarlos y que ellos vivieran una vida más digna y más acoplada a lo que es una realidad según su mentalidad, ¿verdad? Gracias, Zulma. Interesante su comentario. ¿Qué dice Elizabeth? Sí, en referente al comentario de mi compañera, pienso que lo que hicieron ellos más que todo fue utilizar la religión como pretexto, pienso yo. O sea, eso entiendo yo más que todo en el texto, más que todo se basaron en la religión ¿cómo puedo decirlo? La cosa que para dominar a los demás. No era la palabra, pero... Ok, gracias, Elizabeth. Zulma, ¿qué? ¿Quiere agregar algo más? Sí, No. licenciada, Bueno. perdone. Fíjese, licenciada, que yo considero que si nos ponemos en el punto de vista, yo trato la manera de ampliar el conocimiento. Realmente, o sea, si estamos hablando de los tiempos anteriores, por ejemplo, si a uno lo educan de una religión, por ejemplo, cristiana, por poner un ejemplo, recordemos que el cristianismo en Guatemala abarca un porcentaje muy alto en la población. Y a veces nosotros con esta cultura que tenemos, que con esto, si papá te dice que los homosexuales no están bien, uno en su mente como niño, mientras uno va desarrollando su identidad y poder entender más a las personas, uno se cierra, ¿me entiende? Uno se cierra a decir eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo. Entonces, ¿qué pasa con esas culturas? Lógicamente no tenían ellas la plenitud mental que tenemos ahora. Entonces yo siento que por eso mismo mucho en que ellos se aferraron tanto a ello para poder venir y hacer lo que se llama, a nuestros ojos no está bien. Y yo en mi documento final pongo, a nuestros ojos no está bien, nosotros ya entendemos como bueno, pero en ese tiempo tú no sabes si era malo, porque es la cultura lo que te meten a ti de niño o en lo que tú vives que hace lo malo bueno. Ese es mi punto de vista, licenciada. Gracias, Zulma. Fíjense que hay una serie bien interesante que se llama Cortés, sobre precisamente la historia, o sea, sobre la conquista de México, ¿verdad? Y entonces ahí va narrando y presenta situaciones bien interesantes. Ay, qué bueno, Ana, ya pudo subir su tarea. Gracias ahí las ideas de Jenny, ¿verdad? Pero fíjense que sí, o sea, había muchos que pues solo se querían aprovechar, ¿verdad? Sí. Pero había otros que eran bien rematados, ¿verdad? Como que la cuestión religiosa la tenían muy metida. Entonces, trataban mal a los indígenas o realizaban actos, ¿verdad? Sí, bastante violentos. Y después, por la culpa, ¿verdad? Ahí sí que era la cuestión también de su religión. Se latigaban, ¿cómo es que le llaman? También se pegaban, ¿verdad? Como para quitarse esa culpa. Pero bueno, interesante, ¿verdad? Estos comentarios. Les agradezco bastante aquí a todos ahí por haber compartido, ¿verdad? Y bueno, este documento del requerimiento entonces fue utilizado durante una buena parte, ¿verdad? Del tiempo en el que duró la conquista y pues legitimó un montón de abusos que se realizaron, ¿verdad? Pamela había levantado la mano. No, licenciada, perdone, fue por error. Ah, ok, va. Entonces vamos a la presentación ahora. Solo para completar, fíjense que cuando hablamos de la conquista, ¿verdad? Conquistar
Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española define este término como ganar mediante operación de guerra, un territorio, población, posición, etcétera, ¿verdad? Los españoles que llegaron a conquistar Guatemala eran parte de la expedición que llegó a México, ¿verdad? Procedente de Cuba. Entonces, esa expedición venía encabezada por Hernán Cortés y ellos pues llegaron a las costas de Yucatán. Si ustedes ven, por ejemplo, en la película de Apocalipto, se ve que llegan a las costas, ¿verdad? Los españoles no llegan a las costas de Guatemala, sino que es en Yucatán, ¿sí? Y de allí pues ya empiezan a pactar con indígenas, identifican, ¿verdad? ¿Quién es el grupo más poderoso? Los mexicas, los aztecas. Y luego pues empiezan a ubicar a los que son enemigos de los aztecas y bueno, a aliarse con ellos. En el camino, pues fíjense que les obsequian, por ejemplo, cuando pasaron a Tabasco, el cacique de Tabasco les obsequió varias esclavas de origen maya. Y dentro de estas iba a una indígena a la que ellos bautizaron como Marina. A todas les pusieron nombres, ¿verdad? Castellanos. Entonces, que se volvió su intérprete, porque ella entendía maya, entendía náhuatl, ¿verdad? Y también, aunque parezca extraño, ¿verdad? Fíjense que como se habían dado otras expediciones anteriormente, hubo algunos naufragios, ¿verdad? Expediciones que no pudieron realizarse, ¿verdad? Entonces, fíjense que en Cozumel habían quedado 2 españoles que sobrevivieron a un naufragio. Uno de ellos se había casado ya con una indígena maya, ¿verdad? Y estaba muy metido en todo ese rollo indígena. Pero había otro que era Jerónimo de Aguilar, que lo llegaron a rescatar los españoles, ¿verdad? Y se lo llevaron. Y pues también fue otro intérprete que los apoyó, ¿verdad? Para poder llegar a Tenochtitlán y derrotar a los mexicas, a los aztecas. Y entonces Cortés manda a Pedro de Alvarado para que vaya más hacia el sur a explorar. Alvarado le había dado muchos problemas a Cortés en Tenochtitlan, ¿sí? Porque Alvarado era muy sádico, muy violento con los indígenas, ¿verdad? Se ensañaba, ¿verdad? En contra de ellos. Entonces, generó muchas complicaciones. Y Cortés, entonces lo mandó, ¿verdad? También como para deshacerse de él, ¿verdad? Y es así como Alvarado llega a Guatemala, ¿verdad? Entonces empieza una etapa militar de la conquista, ¿sí? Vamos a ir mencionando factores que influyeron o que le dieron ventaja, ¿verdad? A los españoles, superioridad sobre los indígenas, ¿verdad? Maynor levantó la mano. Sí, licenciada, muy buenas tardes compañeros. Solo mi duda es la siguiente, fíjese de que yo sabía de que la gente que trajo Pedro de Alvarado, usted ahorita lo acaba de mencionar, que él era bien sádico y malo con los indígenas. Yo sabía que la gente que venía con él era gente que había estado presa, delincuentes, violadores, no sé qué tan cierto sea. Ok, fíjese que sí, dentro de un rato vamos a ir hablando de los que venían en las expediciones, ¿verdad? Vino de todo, ¿sí? Pero ahí dentro de unos minutos ya les voy a explicar bien. Ok, licenciada, muy Cabal, amable, gracias. Gracias. Vaya, Maynor, gracias por su pregunta, ¿vio? Bueno, entonces, en cuanto a las armas, fíjense que los españoles traían armas de metal como espadas, lanzas, muy afiladas, ¿verdad? Que hacían unos cortes tremendos. También usaban caballos, ¿verdad? Soldados que peleaban a caballo, la caballería.
usaban armas de fuego, ¿verdad? Armas que se detonaban con pólvora, ¿verdad? Que pues eran letales. Entre esas pues también traían cañones que pues disparaban a larga distancia, ¿verdad? Y ballestas, que era un tipo bastante moderno, podríamos decir, ¿verdad? El arco dispara pues con mucha potencia. Las armas que tenían acá los indígenas pues usaban el arco y la flecha, lanzas, macanas, que son estos mazos de madera con incrustaciones de obsidiana, de jade, que eran así afilados, ¿verdad? Entonces, realmente con las macanas pegaban unos cuentazos unos golpes muy tremendos, era, ¿verdad? Se podía golpear y asestar unos golpes bastante fuertes, muy dolorosos, ¿verdad? También eran muy hábiles para utilizar las ondas, las cerbatanas y también sus escudos. Aquí los escudos no se utilizaban con metal, ¿verdad? Muchos se hacían con algodón, porque el algodón es originario de América, que lo ponían a endurecer con sal, agua con sal. O pues usar también conchas, pero digamos no eran de metal, ¿verdad? En cuanto a la protección que se podía tener usando el metal para proteger sus órganos. Ok. Otro aspecto importante va a ser la estrategia de guerra. Para los indígenas, ellos tenían una ética de la guerra, podríamos decir, ¿verdad? Era todo un honor, ¿verdad? Porque ellos directamente se declaraban la guerra y sabían claramente quiénes eran los enemigos, quiénes eran los aliados, ¿verdad? Se hacían alianzas. Pero los españoles se acercaban a las ciudades indígenas presentándose como amigos y ya que los dejaban entrar, ellos empezaban a masacrar a la gente, se apoderaban de todo. Entonces, la lógica militar de los españoles era engañar y atacar a traición. Otro de los aspectos importantes, como mencionábamos, el uso de los caballos, ¿verdad? Porque el uso de estos animales permitía que los soldados pudieran dar alcance, ¿verdad? A los contendientes. Entonces se movilizaban más rápido y pues los podían atacar con sus lanzas o los podían encerrar. Ok. Luego también los españoles traían perros adiestrados para atacar y matar, para despedazar a los indígenas. ¡Ay, Leslie! Este es un agregado con este aspecto de la conquista. Ok. Entonces, además, traían estos perros adiestrados, como les decía, para matar. Eran unos perros de razas más grandes que las que aquí se conocían. Alvarado tenía sus perros, sí, se los tiraba a los indígenas. Se encontró el manuscrito del aperreamiento, así le llamaban, ¿verdad? En donde los españoles, ¿no? Ilustraron, documentaron cómo entrenaban ellos a los perros para que atacaran a los indígenas. Fíjense que por ahí hay ya vi. Voy a silenciar. Había por ahí un micrófono encendido. Ok. Otra de las estrategias que utilizaron los españoles fue aliarse con los grupos que eran enemigos, ¿verdad? Por ejemplo, en México, aliarse con tlaxcaltecas, cholutecas y otros grupos para derrotar a los aztecas, ¿verdad? En el caso de Guatemala, se aliaron con los cachiqueles para derrotar a los quichés. Entonces, eso hacía que, por ejemplo, cuando vino Alvarado a Guatemala, traía más o menos unos entre 300 hombres españoles y aparte venían con un buen grupo de indígenas mexicanos para apoyarles, que les servían de traductores, pero que también conocían las costumbres de los pueblos de acá, que conocían más las ubicaciones, ¿verdad? Las estrategias que aquí se usaban. Entonces también tenían información bien importante, ¿verdad? Además que pues eran más soldados del lado de Alvarado, ¿verdad? Otro aspecto que mermó mucho la población indígena
En América fueron las enfermedades que traían los españoles. Nosotros, lamentablemente, ¿verdad? En 2020 vimos y sufrimos, ¿verdad? El tema de la pandemia COVID-19, ¿verdad? Entonces sabemos que cuando no se tienen defensas frente a una enfermedad nueva, puede ser letal, ¿verdad? Puede ser tremenda. Entonces, desde la gripe común que traían los españoles, rubiola, varicela, sarampión, hasta enfermedades venéreas, ¿verdad? Entonces, todo eso fue mermando la salud de los indígenas. Si ustedes ven esta película de Apocalipto, ahí se ve, hay una parte en donde se ve cómo va llegando la enfermedad, ¿verdad? La peste, la viruela, cómo va atacando a los poblados indígenas y no hay cómo defenderse, ¿verdad? Ok, entonces, si vemos por dónde transitó el ejército de Alvarado, pues en 1524, que es cuando llegan a lo que ahora es Guatemala. El primer combate fue en el río Tilapa, ahí en la costa de San Marcos. Luego pasan por Chetulul, ahí también combatieron. Xela, en Olintepeque pelearon contra el príncipe Azumanché. Luego también pelean contra Tecunumán. Llegan a Gumarcaj, la capital de los quichés. Queman la ciudad, la destruyen, queman a sus reyes. Luego se van para con los utugiles, ¿verdad? Y cachiqueles aquí en el área de Sololá, van a Isimché, ¿verdad? Si señalamos el altiplano. Y bueno, cuando pasan por Isimché, la capital de los cachiqueles, Alvarado dice, ay, aquí está Chilero para que sea nuestra capital, ¿verdad? Y la nombra, como la ciudad de Santiago y los Caballeros, ¿va? La capital de... Ok. Que es va a ser la primera capital de Guatemala. Y luego pues siguen hacia oriente y hasta El Salvador, ¿verdad? Como podemos ver aquí, posteriores fechas fueron derrotando, ¿verdad? A otras ciudades importantes. Mencionamos también algunos guerreros. Bueno, a Tecunumán ya lo habíamos mencionado, príncipe de los quichés. También del lado de los cachiqueles, estaban Cajimosh y Belejecat. Cajimosh, un gobernante bien valiente, ¿verdad? Ellos van a pactar con Alvarado para atacar, para derrotar a los quichés, pero cuando se da cuenta de la calaña que es Alvarado, ponen su distancia, ¿verdad? Y rompe la alianza y empiezan a atacar a los españoles. Y pues luego finalmente va a ser apresado Cajimosh, ¿verdad? Y lo van a matar, pero sí resistió bastante, ¿verdad? Luego también Caibil Balam. Caibil Balam era el soberano de Saculeu, ¿verdad? Del señorío Mam. Deja la ciudad que ya la tenían sitiada los españoles, ¿verdad? Se va a la montaña y empieza desde ahí a atacar a los españoles, a emboscarlos, actuando como guerrillas, ¿verdad? Grupos pequeños que se esconden y que emboscan a los españoles, ¿sí? Les costó derrotarlos, ¿verdad? Bueno, luego tenemos una etapa ideológica. Como mencionábamos, la religión iba amarrada porque era parte de la justificación que los reyes daban, ¿verdad? A todo este tema de la conquista. Entonces, vamos a ver que para los misioneros, dominicos, mercedarios, era importante acercarse a los indígenas para poderlos adoctrinar. Pero también entonces tenían que aprender los idiomas de los indígenas, ¿sí? O sea, tratar de enseñarles el castellano, ¿verdad? Pero también ellos mismos empezar a aprender los idiomas, quiché, cachiquel, para poder comunicarse, ¿verdad? Quechí. Además de ese adoctrinamiento, también utilizaron otras estrategias. Por ejemplo, todo este tema de los patronos de los pueblos viene de esa época, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la capital, una de las patronas de la capital es la Virgen de la Asunción.
que el próximo martes, pues, es su fiesta, ¿verdad? Entonces vamos a tener feriado. Entonces, los españoles empezaron a asignar santos patronos a cada poblado que ellos iban encontrando. Y también en el nombre del poblado incluían el nombre del santo. Esto obviamente para que la gente pues festejara, ¿no? Después las fiestas patronales, en fin, la feria. Pero también para ir generando cierta identidad, ¿verdad? De los pobladores con los santos. Entonces, el nombre del poblado tenía el nombre del santo más un término indígena, ¿verdad? Entonces, como Santa Lucía Cotzumalguapa, San Mateo Ixtatán, Santa Catarina Ixtahuacán, en fin, bueno. Otra de las estrategias fue todo el tema de los compadres, ¿verdad? Porque, pues, lógicamente, para bautizar a los niños había que buscarles padrinos. ¿Qué funciones tienen los padrinos de bautismo? Se podría decir, perdón, licenciada, se podría decir que son como los segundos padres, por así decirlo, de los niños, según lo que yo he entendido. Yo no he tenido, pero eso es lo que he entendido. Gracias, Ana, muy amable. A ver, ¿qué dice Felipe? Son los sustitutos, digamos así, si los padres llegaran a faltar para niños. Sí, ajá. A ver, ¿qué dice aquí Silvia en el chat? Guiarlos en la fe religiosa. Sí, además, ¿verdad? Entonces, obviamente, para buscarle padrinos de bautismo a nuestros hijos, buscamos personas que sean amigas, ¿verdad? Personas que nosotros sabemos que nos quieren a nosotros, que quieren a nuestros niños y que pues van a estar pendientes de ellos, ¿sí? Por eso, esto del tema de apadrinar es un tema que venía a, como que contribuía a ir metiendo más toda esta cuestión de esta nueva religión que traían los españoles, porque estrechaba lazos de amistad, unía, ¿verdad? Y luego también lo de las cofradías, trajeron la figura de las cofradías. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre las cofradías? Sí, ¿qué dice Felipe? Son personas encargadas de una iglesia, llamémoslo así, que conforman una hermandad, solamente que en ese entonces se le llamaba cofradías, porque eran los que guardaban como que todos los bienes, muebles, inmuebles o estatuas de yeso de imágenes religiosas, ¿verdad? Entonces, eso era lo que representaba la cofradía, una institución que resguardaba todos esos bienes en ese, si no estoy mal, ¿verdad? Desde esa época. Gracias, Felipe. Sí, sí. A ver, ¿qué dice Kelly? La cofradía es como un ejemplo en la actualidad, como la quema del torito, las actividades indígenas. Gracias, Kelly. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo sobre las cofradías. Sí, ¿qué dice Edgar? Don Edgar? A ver. Gracias. Bueno, la cofradía todavía existen en algunos pueblos, los famosos cofrades, que es una asociación de personas que le dan, están encargadas de hacer toda la organización para realizar algún culto religioso, alguna de las imágenes o al patrono de la, ya sea del municipio o de incluso aldeas importantes, ¿verdad? Resguardan todos los elementos que se utilizan para el culto y hacen todo el proceso de organización. O sea, es bastante inclusive riguroso y ceremonioso ser parte de una cofradía. Muchas gracias, don Edgar. ¿Qué dice Brenda?
Buenas noches, licenciada. Pues fíjese que, bueno, aquí en el pueblo acaba de pasar la feria de aquí, va, y todo eso, pero ellos llevan obras piadosas y tanto cosas para el altar, por decírselo así. Tanto como alimentación y cosas así, también para la unión de ellos, ¿va? Porque comparten entre ellos. Eso es mi opinión. Gracias, Brenda. ¿Y dónde vive usted? Soy de Santo Domingo, Chenacó. Ah, ok, muchas gracias, Brenda. Muy amable. Va, entonces, y fíjense que, entonces, para elegir a los miembros de la cofradía, se buscaba personas honorables o más destacadas, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, pertenecer a la cofradía o también de los principales, ¿verdad? Entonces, pertenecer a la cofradía, aparte, ¿verdad? De que era para fomentar la devoción a una imagen, a un santo, pues también daba estatus a las personas que pertenecían, ¿verdad? Entonces, las personas se sentían honradas también de que las invitaran o querían pertenecer a la cofradía. Entonces, todos estos estrategias, podemos decir que les funcionaron bastante bien, ¿verdad? Y hasta la actualidad siguen existiendo, ¿verdad? Bien. Ahora nos vamos a pasar, solo brevemente aquí les voy a explicar algo sobre quienes iban en las expediciones, ¿verdad? Aquí estaríamos empezando el capítulo número 6, las bases jurídicas de la colonización española. En el libro de este año empieza en la página 71, ¿verdad? Y bueno, en ediciones anteriores, por favor busquemos el capítulo con el título, ¿verdad? Porque no sé si venga en el mismo orden. Bueno, entonces, fíjense que los reyes católicos financiaron la expedición de Cristóbal Colón. Como hemos platicado, pues ellos no tenían mucha plata realmente en las arcas reales porque habían estado combatiendo contra los árabes y pues habían gastado el dinero, no tenían mucha plata. Pero doña Isabel, sobre todo, ¿verdad? Decidió apoyar a este emprendimiento, ¿verdad? Ese viaje de Cristóbal Colón porque si funcionaba, pues podía darles ganancias importantes, ¿verdad? Pero después del viaje de Cristóbal Colón, primeros viajes, ver que era necesario motivar a otras personas para que hicieran esas expediciones. Ahorita diríamos motivar a los emprendedores, ¿verdad? Para que hicieran, o sea, como ya se conocía la ruta, que llegaran a las Indias, ¿verdad? Que en esa época pensaba Colón que eran las Indias, para que pudieran explorar los territorios. Se pensaba que era un territorio bastante grande, aunque no se conocía todo, ¿verdad? Pero entonces para los reyes fue importante motivar a otras personas para que pudieran hacer esas expediciones. La cuestión fue que pues ellos no les podían financiar. Y entonces lo que hacían era suscribir un contrato que se llamaba capitulación o suscribir capitulaciones. En ese contrato quedaban establecidos los derechos para la corona y también los derechos que tenían los jefes de las expediciones y su gente, ¿verdad? Y pues era también una forma en la que los reyes pagaban sus servicios, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, los derechos que se establecían para la corona era que cuando esa expedición llegara y conquistara algunos poblados, lo iba a hacer siempre en nombre de la corona de España, en nombre de la corona, ¿verdad? De Castilla. No podían hacerlo a título personal.
Además, tenían que viajar con ellos funcionarios del rey y tenían que viajar religiosos, ¿verdad? Porque dijimos que había que extender, ¿verdad?, el reino de Dios. Bueno, ¿qué beneficios obtenían los particulares? El jefe de la expedición obtenía el título de adelantado. Eso significaba que, porque estaba encabezando, ¿verdad?, esas exploraciones, ¿verdad?, de la conquista. En esa época era bien importante para los españoles, fíjense, eso de tener un título, porque allá existía la nobleza. Habían condes, vizcondes, marqueses, duques, todo eso, que eran figuras importantes, ¿verdad? Porque los reyes les habían otorgado esos títulos. Entonces les daban preferencia, les daban estatus. Y el hecho de que entonces se les ofreciera el título de adelantado al jefe de la expedición, wow, voy a tener un título, voy a ser más importante. Bueno, además de esto, también tenía derecho a tomar posesión de tierras, a repartirlas entre su gente. También tenía derecho a repartir pueblos o comunidades de indígenas para que trabajaran las tierras, ¿verdad?, de su gente. Podía también, era la máxima autoridad, ¿verdad?, dentro del barco, allá, digamos, ya en tierra firme en el continente, igual, ¿verdad? Entonces tenía que imponer orden. Eso va a ser bien importante porque cuando esas expediciones llegan a las Indias, ¿verdad?, allá a este continente, los jefes de la expedición van a ser autoridad y van a empezar a impartir justicia, pues, a su manera, a poner orden, a dictar sus propias normas basados en las capitulaciones. Por eso la capitulación es considerada la primera fuente de derecho en América. Bien. Cristóbal Colón firmó una también capitulación con los reyes, que se conoce como capitulaciones de Santa Fe. ¿Quiénes venían en las expediciones? Ahora sí, lo que preguntaba Minor, ¿verdad? En las expediciones venían, sí, ¿qué dice Gabriela? Disculpe, Lick, no entendí muy bien qué eran los capítulos. Las capitulaciones. Sí. Fíjense, Gaby, que las capitulaciones eran contratos. Como los reyes no tenían para financiar todas las expediciones, ¿verdad?, que se necesitaban. Entonces pensaron en motivar a la gente, a los emprendedores, para que ellos pusieran su capital o lo empeñaran, lo que tenían, para hacer el viaje y venir aquí a conquistar algunos poblados. Entonces, a cambio de que ellos empeñaran, ¿verdad?, su dinero para poder hacerle un servicio a la corona en ese contrato también les ofrecía beneficios, ¿verdad? O sea que no les pagaba por adelantado, digamos, pero si ellos lograban llegar y conquistaban unos poblados, tenían derecho. Entonces, de esa forma realmente la corona les iba a pagar, ¿verdad? Les iba a pagar después, porque ahí se iban a enriquecer. Muy bien, gracias, Lick, todo claro. Vaya, Gaby, con gusto. Ok. Bueno, brevemente, solo, estoy sobre las expediciones, ¿verdad? Con Cristóbal Colón venían algunos marineros experimentados, algunos digo, ¿verdad? Porque, pues obviamente, con lo que las joyas de doña Isabel, pues contrató algunos barcos y entonces venían ahí los capitanes, ¿verdad? Pilotos, dijéramos, de los barcos y algunos marineros, ¿verdad? Pero para completar la tripulación, porque realmente casi nadie quería viajar, ¿verdad? Porque era un viaje diferente, era algo que era visto como muy arriesgado, muy peligroso. Entonces, allí los reyes emitieron 2 reales cédulas, o sea, 2 decretos, para autorizar que presos, ¿verdad?, reclusos, fueran sacados de la cárcel y que acompañaran a Cristóbal Colón.
Lo que dicen, ¿verdad? Las reales cédulas es que no tenían que ser personas que estuvieran presas por delitos graves, ¿verdad? Pero bueno, entonces de esa forma los reyes consiguieron completarle ahí la tripulación para que Colón empezara con sus viajes. Posteriormente fueron llegando otros personajes, ¿verdad? Llegaron, por ejemplo, algunas personas que eran de la nobleza española, pero que no tenían herencia, ¿verdad? Digamos que en España el primogénito, ¿verdad? El varón, el primogénito, era el que gozaba del título de la nobleza, marqués, etcétera, conde, y era el que heredaba la fortuna de la familia, pero del segundo hijo en adelante no. Entonces a ellos les llamaban segundones, hijosdalgos, y ellos pues sí, llegaron a viajar, ¿verdad? Varios que estaban en esta clasificación, pues en busca de fortuna, ¿verdad? Miren, yo me voy a quedar aquí porque nos quedan 3 minutos ahí para que ustedes puedan pasar a la siguiente clase. Y entonces, con esta diapositiva vamos a empezar nosotros el viernes, ¿verdad? Para poder terminar la explicación. ¿Hasta qué página llegamos hoy, licenciada? Fíjese, Astrid, que si usted ve ahí en el capítulo, yo empiezo a explicarlo desde la mitad, como desde la 74, 75. ¿Qué dice Elizabeth? Sí, Lick, solo me gustaría platicar con usted una cosita ahorita rápido antes de terminarla. O sea, antes de que usted se vaya. Ah, va. Está bien, Elizabeth, entonces usted se queda. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos el viernes. Cuídense bastante. Feliz tarde. O ya feliz noche, ¿verdad? Ya será Feliz noche. Feliz noche, licenciada.